Muy buenas amigos del Instituto Juan de Mariana, ¿cómo estáis? Seguimos con las entrevistas, soy Ignasi, un placer que estéis aquí. Espero que, bueno, ya estoy viendo que mi invitado se está tomando un café y es una muy buena idea porque en estas entrevistas intentamos tener un tono más relajado, hablar un poco de todo y de nada y sobre todo aprender. Y hoy aprenderemos de la mano del analista financiero y también uno de los casi te diría cofundadores del Juan de Mariana. Él es miembro desde el 2007, ha llovido bastante. Tenemos con nosotros a Luis Torras. Luis, ¿cómo estás? Muchísimas gracias y nada, y encantado de estar con vosotros. No me atrevería a decir cofundador, pero sí colaborador y amigo. Sobre todo yo creo que la palabra que me define, yo creo, es amigo del Juan de Mariana de hace muchos años. Bueno, pues ha llovido bastante desde el 2007, muchas cosas han cambiado. Yo creo que las ideas liberales también incluso han ido creciendo, nos hemos ido sofisticando un poco todos e incluso puede que incluso esta misma entrevista sea la muestra, pues desde un think tank estamos haciendo entrevistas online en tiempos de confinamiento y al final tenemos que adaptarnos. Para romper el hielo, las primeras preguntas que estoy haciendo estos días en estas entrevistas en confinamiento que llamamos, es una pregunta así un poco más desenfadada, una pregunta más personal. Y en este caso llevamos más de 2 meses cerrados en nuestras casas, veo muchos libros ahí detrás. ¿Cómo has pasado el tiempo? No sé si estos libros que te acompañan te han hecho pasar mejor el tiempo. Cuéntanos un poco cómo lo has podido sobrellevar y luego vamos tocando varios temas. Pues la verdad es que para mí, curiosamente, han sido días ahora ya un poco más tranquilos, pero he de reconocer que los primeros 40 días de confinamiento, debido a la naturaleza de mi profesión, que tú lo has dicho muy bien, de analista financiero, y por la hiperactividad de los mercados de estos días, pues la verdad es que los primeros 40 días más bien leí poquísimo, Mm. bastante absorbido por el trabajo y sin tiempo para nada. Además, no sé si os habrá pasado a vosotros, pero esto del confinamiento y del teleworking, al final, es la hiperproductividad. Es productividad estajanovista. Uno no se levanta a la silla y va concatenando cosas oye, se te han hecho las 10 de la noche, igual te has pasado aquí 12 horas sentado. Ujú. Pero ahora ya que más o menos felizmente parece que al menos vamos atisbando un poco la luz al final del túnel, la verdad es que los libros hacen una compañía fantástica y he estado leyendo un poco de todo, desde repasando viejas obras de Mises hasta ensayos de temas de mercados financieros como consuelo, a mucha novela negra para desconectar al final del día y dormir bien. Muy bien, pues si te parece, en la segunda mitad de la entrevista vamos a hablar de libros, que sé que te has preparado un listado, pero también me gustaría tratar un poco temas coyunturales. El otro día entrevistamos a Gabriel Colominas, que yo creo que lo conoces, y estuvo bien porque pudimos conectar un poco finanzas a nivel actual, esta situación de estos 40 días que me has dicho que está todo un poco movido, por decirlo suavemente. Hablamos de ideas de la libertad, hablamos de qué es capitalismo, qué no es capitalismo, y me gustaría hablar contigo un poco de esto. Parece que cuando los mercados se mueven hacia abajo, vamos a decir, la gente culpa al capitalismo, pero muchos liberales y capitalistas decís, y creo que lo comparto, que no vivimos en un capitalismo real y especialmente el sector financiero está hiperregulado. Sé que no es una pregunta en concreto, pero me gustaría tratar un poco estos temas. ¿Qué hay de verdad y qué hay de mentira en la percepción que tiene el ciudadano común en torno Mm. al tema de las finanzas internacionales y demás? Mm. A ver, para empezar, una aclaración previa es que las crisis y que haya ciertos momentos en donde, digamos, el conjunto de la economía, entre comillas, luego comentaremos los matices que podemos incluir al análisis general, ¿no? Pero que haya momentos en donde pues, se esté invirtiendo peor o que se tenga que corregir o se hayan generado expectativas con respecto a ciertos valores que luego se descubren que no son tan buenos, o incluso cuando la economía dependía más de la tierra, es decir, no teníamos tanto control sobre la productividad de nuestras actividades, sino que esa productividad dependía de algo tan variable como el clima. Mm. Siempre han habido ciclos, ¿no? Entonces, al final, la gracia del capitalismo es que con las crisis se generan aprendizajes, el mercado, si opera realmente en libertad, se ajustan los precios y de esa crisis se sale. O sea, puede ser una crisis que se destruya más o menos capital. Lo sabemos por la teoría del crédito y el dinero de Mises, si en la etapa previa
ha habido una expansión de crédito y eso ha conducido a malas inversiones que se tienen que depurar, pero al final el capitalismo te permite superar unas crisis, ¿no? Hay una frase, un aforismo, ¿no?, que dice, el capitalismo tiene muchas crisis y el socialismo real solo tuvo una, ¿no?, que es, estás en depresión constante hasta que el sistema colapsa por su propia naturaleza, por su propio diseño, por su imposibilidad de operar, ¿no?, por su imposibilidad científica de operar, ¿no? Entonces, esto es un poco el marco general. ¿En qué sistema estamos operando, no? Que es muy buena pregunta porque al final estamos en una especie de sistema híbrido. Claro. El grueso de las constituciones de los países de Occidente, prácticamente todos, definen sus modelos económicos como economías sociales de mercado, ¿vale? Que es una denominación que nace tras la Segunda Guerra Mundial y que busca acomodar y hacer una media entre lo que era un sistema más socialista, una socialdemocracia, con un sistema capitalista perfecto que pudiéramos imaginarnos en una sociedad victoriana del siglo XVIII, ¿no? En la práctica, ¿en qué se traduce eso? En la práctica se traduce en que al final sabemos que la esfera del Estado es como el oxígeno o cualquier gas, ¿no?, que tiende a expandirse allá donde puede, ¿no? Entonces, en los momentos de crisis, ya desde hace bastante tiempo, los momentos de crisis son, por desgracia, propicios para que la gente bajemos las defensas y ante una situación de cierta vulnerabilidad con respecto a lo que es la seguridad, el poder trabajar, el poder acceder a un lugar de trabajo nos permita generar unas rentas, etcétera, uno es muy fácilmente, pues, sacrifica libertad y hemos ido tirando, en este caso, que podemos ir hilvanando la cuestión, ¿no? Pero el tema es que ya desde hace, yo te diría que desde Bretton Woods y sobre todo desde 1971, que cada vez que tenemos una crisis, es decir, cada vez que tenemos que depurar malas inversiones, liquidar ciertos bienes de capital que no nos sirven y sustituirlos por otros bienes de capital que nos han de seguir permitiendo generar una productividad creciente y que las sociedades vayan acumulando así ahorro y generando prosperidad, vamos cargándonos como si subiéramos una montaña. Perdona, la famosa patada adelante que dicen, ¿no? Exactamente, ¿no? De cada vez, o es como si a ti y a mí nos hacen limpiar la casa y decimos, bueno, vamos a poner el polvo bajo las alfombras. Va a llegar un momento que la alfombra no va a poder contener tanto polvo y cuando te salga de la alfombra verás que la casa está súper sucia, ¿no? Y te vendrá de golpe, igual que las avalanchas. Tú vas acumulando nieve, en este caso vamos acumulando deuda que es la derivada de este gasto que intentamos no pagar, lo pasamos a crédito fácil, pero esos créditos acaban generando unas deudas que se han de pagar vía impuestos o vía inflación, lo cual también la inflación es como cualquier droga, genera dependencia a la economía, ¿no? Entonces, cada vez una parte más creciente de la economía depende de que haya una laxitud monetaria, de que haya crédito fácil. Con ese crédito fácil incentiva a que haya mucha deuda y poco ahorro y no salimos de este círculo vicioso. Y me temo que con la crisis del COVID, que es una crisis que no tiene nada que ver con la crisis de 2008, por ejemplo, y que de hecho no tiene que ver prácticamente con ninguna de las grandes crisis que veníamos experimentando, porque es una crisis netamente de consumo, ¿vale? O sea, es una crisis que de repente por un tema vírico para el que no se tiene vacuna, prácticamente el consumo se desploma. Pues me temo que debido a una crisis estructural intelectual y de valores que ya comentamos la última vez que hablamos y que podemos desarrollar un poco más, yo creo que la sociedad no tiene los anticuerpos necesarios para repeler el virus del socialismo, que es hoy, me temo, lo que realmente nos puede dañar. O sea, yo estoy más preocupado ahora, y no sé lo que debisteis hablar con Gabriel, que además de buen amigo, somos compañeros de trinchera, pero puede ser más doloso la iatrogenia de las políticas que se puedan implementar por estar abrazados a malas ideas, que no el daño por el coronavirus, que vemos que, oye, al final son cosas y es un virus que afecta a la salud de las personas, pero no al capital productivo instalado, con lo cual las patologías estructurales que tenían las economías antes y después del virus no se van a ver alteradas, ¿no?
Claro. Las fábricas, las máquinas, el conocimiento no se altera por el COVID. El COVID nos afecta a la salud, pero no lo que sabemos o lo que producimos. Ujú. Entonces, ahí lo que me preocupa es, diría que las ideas en el magma inferior que están aflorando toda una serie de políticas que van de nuevo contra la libertad de mercado, la propiedad, etcétera. Seguimos analizando, bueno, muy interesante, has tocado varios puntos, estas malas ideas o estas malas instituciones, y aparte me encantan esta especie de disonancia cognitiva porque a veces podemos hablar de ciertos temas y tanto liberales como anticapitalistas tienen opiniones contrapuestas sobre ciertas instituciones. En este caso, me gustaría que habláramos sobre el Fondo Monetario Internacional o Ujú, el Banco Central Europeo o la Reserva ujú. Federal o los bancos centrales en general. Tú hablas con un anticapitalista y te dirán, ves, es que todo lo que hace el capitalismo no funciona. Y tú hablarás con un liberal y te dirán, no, no, es que estas instituciones no son realmente capitalistas. O bueno, esto se Ujú. podría matizar, pero creo que me entiendes. Totalmente, Hablemos de ¿no? estas ¿No? instituciones. ¿Son liberales? ¿No son Mm. liberales? ¿No son beneficiosas para nuestras sociedades y la prosperidad en general? A ver, planteas un tema clave que además yo creo, por centrar, la más importante de todas las que hemos mencionado, la más influyente ahora es el Banco Central Europeo y la Reserva Federal. La más importante en cuanto a trayectoria histórica y que yo creo que puede ayudar a entender el mundo que hemos heredado, nuestra generación, es el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, el Fondo Monetario Internacional, que surge del acuerdo de Bretton Woods, ¿vale? De después de la Segunda Guerra Mundial, es, o sea, hay una frase muy buena de Keynes que dice que todos somos esclavos, él no usa la palabra esclavo, pero que somos siervos de las ideas, ¿no? De las ideas que están influenciando en nuestro tiempo. Entonces, si durante el siglo XIX las ideas, hasta la Primera Guerra Mundial, las ideas de libertad de comercio, propiedad y ahorro eran, digamos, el ABC que había permitido a todas las sociedades occidentales florecer, ¿vale? Como Incluso, algo cultural, ¿no? Incluso. exactamente. Y a mí, más que cultural, que es una palabra que usa mucho Max Weber, yo casi me gusta mucho la palabra ideas, ¿vale? Mm. Ideas, que es la palabra que usa McCloskey, que me gusta, que todavía yo creo que ha refinado parte de los argumentos de Weber. Esto eran ideas herederas de la revolución liberal y de la ilustración inglesa, y también en parte un acervo intelectual que surge de Salamanca y de toda una tradición de pensamiento que los que seguramente pues estamos próximos al Juan de Mariana conocemos bien. Todo eso se rompe con las dos guerras mundiales. Cuando Stefan Zweig eh, escribe El mundo de ayer, él hace una descripción del mundo de ayer desde el punto de vista literario, cultural, afectivo y demás. Y deja a veces fuera de plano el ámbito económico y financiero, pero el ámbito económico y financiero también se rompe. Ahí hay una Ujú. fractura muy importante y a partir de entonces, en el periodo de entreguerras, se empieza a... Primero, se comete un error al volver al patrón oro, porque se fijan unos tipos de cambio artificialmente altos, es decir, se fija la libra y el resto de monedas europeas y americanas vuelven a su tipo de cambio anterior a la guerra, cuando los 4 años de trinchera habían prácticamente, eso sí, una guerra sí que destruye bienes de capital. Entonces, Claro. muchos países así que habían perdido productividad, con lo cual se destruye una de las primeras instituciones, que era la estabilidad monetaria, porque se le echa la culpa de las crisis al patrón oro, cuando lo que, digamos, no era una culpa del sistema, sino que era una culpa de política, ¿vale? Esta es la primera, digamos, gran institución que se empieza a erosionar. Luego hay una muy importante, que es el tema del ahorro. Casi diría que es lo fundamental. Y ahí el gran valedor de este ataque al ahorro es Keynes. Keynes desde Cambridge, además, esto nos llevaría a un debate filosófico casi crónica rosa, con respecto a la figura de Keynes, que es clave para también analizar la herencia intelectual Mm. que se nos ha legado a nosotros, ¿no? Claro. Porque Keynes es diríamos, hoy lo llamaríamos un rebelde, un punk, un rebotado de la sociedad victoriana. Él además, él lo pasó mal, él era homosexual y sufrió mucho
la represión en la sociedad londinense, que era muy, muy, muy conservadora y hasta prácticamente bien entrados los años 50 y 60. Y él reniega de todo esto, pero una de las grandes instituciones que él ataca es el ahorro. Él confundió, los keynesianos en general confunden riqueza con consumo, entonces para él todo lo que era ahorro era poco menos que pernicioso, ¿no? Que no añade valor porque no entiende que la economía, el capital, para empezar, el capital no es homogéneo, sino que tiene una estructura temporal y que la formación de bienes de capital, o sea, requiere de tiempo. O sea, la economía keynesiana, si os fijáis en el flujo circular de la renta que se hace a posteriori, con Hicks, con Samuelson y toda esta serie de economistas, Taleb los llamaría fordianos o harvardianos, es un flujo circular en donde no se tiene en cuenta el riesgo, no se tiene en cuenta el ahorro y no se tiene en cuenta que el empresario opera en un entorno de incertidumbre. Y Como que si eso, todo se pudiera parametrizar, ¿no? exacto, y donde no existe el error empresarial, donde toda la producción se consume, ¿no? Donde la oferta genera su propia demanda y donde no hay error empresarial. O sea, imaginaros que podemos montar mañana cualquier empresa que esa demanda necesariamente se nos va a consumir, ¿no? Esto para el planificador es ideal. Entonces, ¿por qué hago toda esta filípica previa? Porque al final, ¿quién es el arquitecto? ¿Quién es uno de los arquitectos principales del sistema de Bretton Woods? El señor Keynes. El otro gran arquitecto en representación, Keynes representaba al Reino Unido, de hecho Keynes ya había estado en el año 19 con la paz de París, paz fracasada de París, y por el lado americano lo representa un funcionario, Dexter White, que luego se supo o se sospechó que había sido un espía de la Unión Soviética, ¿no? Y en cualquier caso un socialista. Entonces, el sistema que se hace en una frase, por resumirlo, en una frase que acuñó con una visión clarividente tremenda Hazlitt, que era discípulo de Mises, era decir, se ha institucionalizado la inflación. ¿Por qué? Porque se abandona el patrón oro, se va a un sistema de patrón dólar. Es verdad que Bretton Woods establecía un punto de anclaje con el oro, pero mínimo, ¿vale? Y a partir de ahí, en el fondo, todas las divisas dependían del dólar, pero el dólar, la oferta del dólar empezaba a estar, digamos, más politizada, porque el anclaje del oro con Bretton Woods es algo poco más del 20%, ¿vale? En el año 71, Nixon, de manera sorpresiva, un 15 de agosto, se carga esto de un plumazo. ¿Y qué declara Nixon cuando cae la convertibilidad del oro y empieza toda la espiral inflacionaria? Dice, todos somos keynesianos ahora. Y Nixon era republicano, en teoría, ¿no? Entonces, Ya. y a partir de ahí, ¿qué ha pasado? Que con cada crisis, yo a partir del año 71, yo creo, una de las cosas que hay que entender es que el concepto de destrucción creativa schumpeteriano, es decir, de los ciclos económicos, se pervierte. Porque el ciclo económico, con alguna excepción, en el cual se sube tipo de interés, se normaliza la política monetaria y se pueden depurar los balances de bancos y compañías, en general hemos afrontado todas las crisis de naturaleza de oferta, es decir, unos activos que bien se tienen que liquidar por obsoletos o porque hemos invertido demasiado o porque hay sobrecapacidad y se tiene que liquidar, o bien porque pues, hay una burbuja de precios y se tienen que corregir precios. Como hemos añadido rigidez a todo tipo de precios con toda una serie de burbuja legislativa, que para mí sería la tercera gran erosión, que es la erosión a la propiedad privada. ¿Cómo se erosiona la propiedad privada? Bueno, digamos, limitando la libre disposición que originariamente uno tiene que tener con su propiedad, ¿no? Ya sea vía limitaciones soft, socialdemócratas, o ya sea directamente vía control de precios, ¿no? Entonces, si tú sumas una burbuja legislativa que te encarece la función creativa y la función empresarial porque te la limita, te la restringe y te añade costes burocráticos, al todo lo que es directamente tema de control de precios, ya sea rentas, salarios, etc. Si a todo esto le sumas que cada vez que hemos tenido una crisis estructural, mal que bien, sí que es verdad que ha habido procesos importantes. Por ejemplo, en España se afrontó una legislatura muy fuerte de reformas durante los primeros años de la transición, en el año 59 con el plan de estabilización y en el año 96 con la primera legislatura de Aznar.
Y fijaros, en algunos casos han sido procesos de reforma que han durado prácticamente 100 días. La primera reforma de Aznar, que consigue en el 96, en el 98 meternos en el euro, si tú te miras la hemeroteca, los reales decretos, que son claves para entender que el país se reactive y que permiten liberalizaciones y que aumentan los grados de libertad para que los empresarios puedan operar y puedan poner a juego su capacidad, su pericia, su talento y añaden eficiencia al mercado, se desarrollan en los primeros 100 días de gobierno. Y a partir de ahí la cosa florece, ¿no? Porque lo normal, es decir, el 80% de la economía desde el año 71 hasta nuestros días ha sido operar en que cada vez que tenemos un problema lo sepultamos con gasto público, que encima permite que el político solucione los problemas, que no es solucionar los problemas, es atemperar el síntoma, con gasto público que no tiene tanto coste electoral, y encima este gasto público lo hemos ido financiando con moneda devaluada, con lo cual muchas de las promesas electorales al final la gente no se da cuenta, pero le está llegando con dinero devaluado. Claro. Bueno, Luis, una respuesta muy completa también. Estamos haciendo como una foto completa, estamos filosofando un poco y estamos viendo los perversos incentivos del sistema que nos rodea. La última pregunta para cerrar este bloque. Has dicho que somos rehenes de malas ideas, yo creo que lo comparto, y también hemos hablado de esta bola de nieve o esta pendiente resbaladiza. Como a largo plazo todos estamos muertos, pues Keynes dijo lo que dijo y él mismo también dijo pues que bueno, las siguientes generaciones ya se apañarán, entre comillas. Entonces, la pregunta en este caso, una pregunta compleja, ¿se puede parar un poco esta tendencia? Porque tú y yo estamos hablando aquí, la batalla de las ideas, estamos en el canal de Juan de Mariana, pero pongo el televisor, no veo nada que hable en esta dirección de lo que vas diciendo, hablo con amigos y es verdad, jóvenes que están estudiando economía y no oyen este tipo de tesis, no hay debate, bueno, ya lo sabemos. Vamos a filosofar un poco, vamos a ser lo más creativos posible. ¿Cómo se puede parar esta tendencia? ¿Es algo de intelectuales? ¿Es algo de políticos? ¿Es algo de la sociedad civil? ¿Es algo de la cultura? Hablemos un poco sobre este tema. Es muy buena pregunta para la que no tengo respuesta. Solo tengo propuestas que compartir con el foro a ver qué pensáis. A ver, yo creo que... yo no creo, a ver, entre comillas, no creo en la lucha política directamente, o sea, o creo que se puede hacer política de muchas maneras, ¿no? Yo creo que una de las cosas más perversas que juegan más a la contra del liberalismo es que cuando os hablaba de todo este tsunami keynesiano que nos afecta, una de las cosas para mí más perniciosas es que da la sensación de que se ha producido un divorcio entre lo que es el mundo de la economía y el mundo de lo social, entre comillas, cuando históricamente son dos caras de la misma moneda. O sea, hablar de economía es hablar de sociedad, hablar de economía es hablar de personas de carne y hueso, hablar de economía es hablar del bienestar de la gente, hablar de economía es luchar por una sociedad más equitativa, más meritocrática, más justa, donde funcione el ascensor social, donde los mejores estén en los mejores puestos porque nos benefician a todos. O sea, la propiedad privada, una de las ideas, yo creo, más difíciles de entender es que incluso para alguien, por ejemplo, me pongo a mí mismo de ejemplo, alguien como yo, que pueda tener un patrimonio X, pero mísero en comparación con el patrimonio de Amancio Ortega, a mí me interesa que el gobierno proteja la propiedad de Amancio Ortega, porque me beneficio de sus productos. Me beneficio de los proyectos que emprende. Él, si quiere ganar dinero, tiene que poner toda su capacidad organizativa y su capacidad de trabajo, que seguramente yo no tengo, a mi disposición. Esta es la magia de este sistema. Y yo creo que una de las grandes claves es que los liberales hemos de... Igual, hago autocrítica, aunque igual somos a veces demasiado duros con nosotros mismos, ¿no? Pero hemos de poner, o sea, hemos de enfatizar este tipo de mensajes. O sea, no somos liberales porque nos gusta el dinero o porque hagamos Gordon Gekko en Wall Street. No. Nos gusta la libertad normalmente porque queremos ver a nuestros semejantes libres. O sea, nos gusta la libertad, o sea, no nos gusta el ingreso mínimo vital, no porque no queramos que la gente que tiene menos no tenga, no, porque lo que queremos evitar es que esta gente al final tenga una vida pseudo-feudal, dependiente del Colau de turno, del Sánchez de turno o del rey de turno que esté aquí para darle la prebenda tal. No, les queremos libres, que puedan escoger,
que tengan fuerza delante del Estado, no sean siervos y estén acobardados es que ¿qué clase de democracia es esta? Donde la gente está debilitada y entonces todo esto es disfuncional. Entonces nosotros yo creo que una de las cosas que hemos de enfatizar es que si creemos en la libertad, yo creo que la mejor manera de convencer a alguien de las ideas liberales es ejerciendo la libertad, es un tema de actitud y yo creo que ahí hay una esperanza. Luego creo que hay una esperanza también en la gente joven, que creo que ve que todo esto no funciona y luego yo creo que hay cosas, nos hemos de aferrar a temas intuitivos. Cuando uno ve que el balance de la economía española es un 100% de deuda sobre el PIB, oiga, y le dice, no, oiga, es que esto no tiene nada que ver con el liberalismo. El liberalismo es acumulación de capital. Entonces, todo este tipo de cuestiones yo creo que son intuitivas y hemos de saber hacerlas atractivas y luego yo creo mucho en la perversión. O sea, yo creo mucho, por ejemplo, en lo que pasó en los años 90, en donde Bill Clinton o Tony Blair, sin necesidad de hacerse liberales, uno con la bandera demócrata y el otro con la bandera laborista, dijeron, oye, no hay nada más social que cuadrar el presupuesto y no generar inflación que devalúe los salarios reales de la clase trabajadora. Esto lo entendió el señor Tony Blair y el señor Clinton, que luego en otras cosas nos salieron rana. Pero fijaros, a mí lo que me gusta, y es a lo que deberíamos aspirar, es decir, oye, ¿quién hay, por ejemplo, hoy en el Partido Socialista que podamos decir o convencer que tenga solvencia intelectual suficiente para entender, oiga, si es que los déficits infinitos no nos interesan, es que la inflación infinita no nos interesa, es que ahogar al capital no nos interesa, es que una fiscalidad lesiva contra el ahorro no nos interesa, o sea, que el Estado, con su política fiscal, Ignasi, al captarte dinero, si ese ejercicio de captación a ti te hace más frágil y te impide tener un mínimo colchón de protección, oiga, el estado del bienestar, en vez de proteger y de ser una red igualitaria de garantía de igualdad de oportunidades, fijaros qué perverso que debido a la burocracia estatal y a la falta de buenos incentivos y una serie de elementos, estamos haciendo que el estado del bienestar sea un elemento fragilizador. O sea, no únicamente es carísimo de mantener, sino que moralmente te debilita, estructuralmente te debilita, ¿no? Cuando teóricamente el cometido del estado del bienestar es garantizar seguridad, otorgar derechos y demás. Ha habido una gran perversión y además esta es reciente porque la socialdemocracia alemana, por ejemplo, es un error que no ha cometido. La gran diferencia entre los países del norte y los países del sur es que, oiga, Merkel puede ser socialista, pero yo como liberal, oye, estaré más de acuerdo o menos de acuerdo con Angela Merkel, pero me puedo entender. ¿Por qué? Porque Angela Merkel sabe que... Sí, Ignacio. No, termina y... No, pero te iba a entender, porque Angela Merkel entiende básicamente dos cosas. Uno, que el dinero no crece de los árboles, y dos, que los efectos inflacionarios tienen consecuencias en la economía real y sus consecuencias son más perniciosas que los posibles beneficios a muy corto plazo, que es básicamente comprar tiempo en un periodo de crisis. Porque ya sabéis que la deuda compra tiempo, pero no soluciona ningún problema. Totalmente. Bueno, la última pregunta ahora sí de este bloque, si quieres luego hablamos de algunos libros así rápidamente. Y lo has dicho al final y te la iba a hacer y aparte me gusta para que el espectador entienda, ¿no? Hablemos en concreto de qué es lo que han entendido, yo que sé, países como Nueva Zelanda o los países del norte o mencionabas Alemania o Canadá, países que tampoco no tienen por qué ser el paradigma liberal, pero que sí que parece que han tomado reformas en su momento y tanto la sociedad civil como la política, pues parece que lo entienden que esto es beneficioso y con los fallos que tiene el capitalismo, con las externalidades que hay, aún así parece que hay un apoyo cultural e institucional. ¿Qué es lo que están entendiendo? O incluso, para terminar, he estado leyendo últimamente sobre Portugal o sobre este tipo, la calle Pou en Uruguay, que tú lo escuchas y dices... parece que va en la buena dirección. Entonces, ¿qué han entendido? ¿Cómo es que toman esa tendencia? Es una muy buena pregunta. Yo casi te diría que esta pregunta se contesta en qué hemos hecho mal nosotros. Claro. O sea, ¿dónde hemos perdido el rumbo nosotros? O sea, históricamente, y no hace falta, o sea, que lo digamos en el Juan de Mariana, pero ya queda bien que lo digamos en este foro. O sea, nosotros somos los que primero sistematizamos un estudio completo y metódico sobre qué es la inflación
y sus perversos efectos, porque lo experimentamos durante el imperio de Felipe II, Carlos V, etc. Los primeros que experimentamos el colapso de un gran imperio por los efectos de la inflación somos nosotros. Y teorizamos al respecto y lo integramos. Si uno se lee el Quijote está lleno de frases alertando sobre dónde están las amenazas de la libertad, dónde están los abusos del rey. Está todo ahí. Los ingleses, o el mundo anglosajón en general, o el mundo alemán, con Goethe, por ejemplo, Goethe, que Mises es un gran fan de Goethe, Goethe, que fue un poeta muy bueno y es uno de los pilares de la cultura alemana, tiene dos observaciones muy interesantes. La primera es muy curiosa porque Goethe queda alumbrado con la contabilidad de doble partida, que le parece uno de los descubrimientos más asombrosos del hombre. Y la otra es en Fausto, que advierte por boca de Mefistófeles sobre las consecuencias de querer pagar deudas con inflación. Entonces, el tema, o Hamlet, o Shakespeare. Los ingleses tienen a Shakespeare. Shakespeare, la obra shakespeariana, no hace falta irse al Mercader de Venecia. Polonio le dice a su hijo en Hamlet: ni prestes ni pidas prestado. Entonces, todo esto, toda esta parte del mundo anglosajón alemán, parece que hayan entendido que es importante el cumplimiento de las normas, que hay que ir con cuidado con la inflación, que hay que ir con cuidado con la deuda. En el caso alemán son muy exagerados, porque la palabra que denomina deuda tiene la misma raíz que la palabra que denomina la esclavitud. O sea, muy como en lógica romana. Para los romanos era lo mismo. La misma palabra que usaban los romanos para denominar a un esclavo era la que usaban para denominar a alguien que había tomado prestado. Para un poco lo que decías tú de los elementos culturales, ¿no? Entonces, aquí la excepción es países como Francia, como Italia, como España, que se empeñan en una dirección. Es que vamos solos. O sea, España con este camino, vamos solos. Grecia es un país que por población y extensión es irrelevante. Portugal, nuestros socios, como decías, la historia de Portugal es diferente porque Portugal, aparte de que yo creo que tiene una izquierda que no es la nuestra, ¿vale? Yo creo que hay dos elementos que culturalmente están haciendo mucho daño a España y yo no les había dado importancia hasta muy recientemente, con conversaciones con gente sabia, mayor que yo y que, aparte de mis lecturas, ¿no? Que es nuestra guerra civil y el periodo que vino después, ¿no? El periodo que vino después, en el que, siendo Franco un socialista en lo económico, aunque un socialista pragmático, o sea, es el primero que te pone la seguridad social, es el primero que tiene un ministerio de la vivienda y además fuerte. Franco, muchísima gente todavía hoy vive en viviendas de protección oficial que se hicieron en tiempos de Franco. Nuestra legislación laboral, ahora que está tan de moda con lo de la reforma y demás, nuestro atávico sistema laboral que no hemos conseguido reformar por el gran poder que tienen los sindicatos, mucho que no se corresponde con la representatividad que tienen, viene heredada de la legislación franquista. Todavía hoy, que se dice pronto, en 2020, gran parte de las instituciones laborales españolas, que son muy anacrónicas con respecto al conjunto de la Unión Europea, son herencia franquista, que fue muy proteccionista a la hora de proteger el empleo, ¿vale? Entonces, yo creo que todos estos elementos culturales ahora hay ciertas cosas estigmatizadas, aparte que el segundo elemento que tú, Ignasi, seguro que conocerás mejor, yo, aparte de Italia, que es otro desastre, yo no conozco un país que tenga los medios de comunicación como los que tiene España. Mira que Estados Unidos yo creo que ha sufrido un deterioro brutal. A mí me gusta ver cada semana la CNN desde siempre, desde que estoy en la universidad. Me gusta porque ver las noticias me hace imaginar que estoy allí y te oxigenas y ves cómo es un desastre cómo se informa, el poco respeto que se tiene a la verdad, cómo en vez de tener periodistas en la causa del periodismo, hay periodistas por la causa política, o el periodismo de la causa, que se dice. Entonces, todo eso te está distorsionando la opinión pública, aunque bueno, yo tampoco le doy demasiada importancia porque creo que la gente, en principio, si te comportas como adulto, pues uno debe tener criterio para saber cuándo de esto, ¿no? Cuando te la están colando. Uh-huh. Pero bueno, es una realidad que está ahí, ¿eh?
Es una realidad que está ahí. Bueno, hemos tocado muchos temas, siempre me pasa contigo que vamos concatenando cosas, Joder, pero, culpa mía que me enrollo. Porque te además vienes me dejaba arriba. una cosa, me había dejado una cosa A ver, muy va. importante, el tercer elemento. Ok. España, y en esto sí que creo que también es anomalía, porque creo que esto no lo tienen ni en Italia, que es el odio al empresario. La Ujú. envidia y el odio al empresario o lo poco visual que es en la sociedad. O sea, pongo una anécdota, ¿vale, Ignasi? Muy rápida, y me la disculpas, pero los semáforos de la vanguardia, ¿vale? Los semáforos de la vanguardia. El otro día me escuchaba un podcast de Bill Ackman, del inversor, y ponía como ejemplo, como una de las personas más admirables del siglo XXI, a Elon Musk, que ya lleva 3 grandes proyectos. Ujú. Lo de PayPal, lo de Tesla y ahora lo de SpaceX. Pues bien, el único momento en el que ha salido un empresario en los semáforos de la vanguardia fue porque en una presentación de Elon Musk de un día en donde se rompió el cristal de un Tesla, ¿a quién le sacaron el semáforo rojo? A Elon Musk. Nunca le han sacado un semáforo verde de los muchos empleos que ha creado, la riqueza que ha generado para sus accionistas, nada. Le sacan un semáforo negro, ahí rojo, porque un día en una presentación del Tesla se rompe el cristal. Sí. Esto es anecdótico, pero es ilustrativo del poco respeto, el poco valor, la poca visibilidad en los colegios, en las universidades, en la sociedad en general, en los medios de comunicación, que se le da a la función empresarial y al empresario, que oye, eres Amancio Ortega, pero Ignasi, también eres tú. También soy yo ejerciendo a veces de freelance como consultor financiero. O sea, todos somos empresarios de nuestra propia vida. Lo que varía es el perfil de riesgo que podamos tener. Pero la forma jurídica da igual que tengas una sociedad constituida o no. Todos somos empresarios de nuestra propia vida. Y hay odio atávico a aquellos que asumen mucho riesgo y les va bien. Porque nos olvidamos de los que asumen mucho riesgo y les va mal. Que Claro. esos no salen. Pero bueno, y me callo. Bueno, yo si me permites, yo creo que también para cambiar esta tendencia un poco de lo que venimos hablando, pues también las personas con las que estás alineada, pues te puedes y debes organizar y nunca ha sido más fácil que ahora. Estamos montando aquí una charla utilizando una plataforma que te he mandado el link por el WhatsApp y ahora lo publicamos en YouTube y a mucha gente le puede dar el clic, entonces tiene mi contacto y yo te lo puedo pasar a ti. Al final tenemos que crear redes virtuosos porque no creo que ni los políticos, ni los medios de comunicación ni demás nos vayan a ayudar. Pero Dices cambiamos una palabra clave, ¿eh? Dices una palabra clave, redes. Hay que saber gestionar redes. En el siglo XXI, uno de los skills que se deberían incluir en el currículo académico básico de todo el que acabe la ESO es dominar la teoría de redes y ver cómo puedes utilizar las redes positivamente para crear valor y riqueza. Bueno, pues aquí estamos creando redes. Vamos a darle un giro final a la charla, que si no también es un poco densa. Bueno, podemos ver detrás tuyo, tienes muchísimos libros. Háblanos de tus últimas lecturas y si quieres comentamos un poco qué es lo que te ha sorprendido y un poco con qué alimentas tu mente últimamente. Mira, justo hacía mucho tiempo que mal por mi parte, pero que no me asomaba a la página web de Unión Editorial. Y la verdad es que aprovechando San Jordi me compré, hiper recomendable, Marxismo desenmascarado, que es lo último que han sacado de Mises. Una delicia, una delicia. Es unas conferencias que dio Mises, si no recuerdo mal, en el año 52 en San Francisco, y es alucinante cómo describe muchas de las patologías que han llegado a nuestros días, pero de manera clavada. Y además cubre 2 temas que hemos tratado en esta charla de manera tangencial. Todo el tema cultural, explica muy bien por qué las ideas marxistas tienen tan calado, porque son intuitivas, porque te encasillan, porque tienen este relato de buenos y malos, que es muy fácil de vender, ¿no? Muy heroico, ¿no? El trabajador contra... Es la historia de David y Goliat, ¿no? El trabajador pobre indefenso que tiene que luchar contra un gigante. Entonces, es muy fácil, es marketing puro. Y luego también las últimas conferencias que da son impresionantes para entender qué son los bienes de capital, qué es el capital, que no es lo mismo, y cómo juega la función empresarial con el tipo de interés y el dinero. Excepcional. Además, son conferencias que parecen que sean clases magistrales y pese a que están hechas en el año 52,
¿Sabes aquello de que a veces te lees algo que está escrito en un periodo que igual no conoces y te pierdes con los ejemplos o qué estaba pasando en Francia en aquel momento? No, la verdad es que yo creo que va al kit de la cuestión en cada concepto y es una delicia. Y ha salido justo ahora, editado ahora en 2020. Y también me he aprovechado para leer un libro que estuve compartiendo que me pareció muy ilustrativo porque en este momento en el que surge ante la situación de ver que alguien tiene un salario que no le permite ganarse la vida o igual no tiene salario, surge la tentación del regulador que no tiene ni imaginación, ni talento, ni sabe asumir riesgos, ni crear empresas, lo único que puede hacer, ¿cuál es su arma? El Real Decreto, ¿no? El BOE. Entonces, se va ahí al Consejo de Ministros un viernes, aprueba un Real Decreto como si escribiendo letras en un papel negro sobre blanco se pudieran solucionar. Y yo lo que no entiendo es cómo la gente no reflexiona sobre esto. O sea, si el ingreso vital solucionara los problemas del mundo, el mundo sería un paraíso desde hace siglos. O sea, nadie es imbécil. O sea, yo no me levantaría para trabajar si lo podemos solucionar. El problema es que no encaja con la condición humana, no encaja con cómo se crea riqueza en el mercado, no encaja en los procesos de acumulación de ahorro, etcétera, ¿no? Entonces, me he leído un libro que te pone esto en perspectiva, que se llama 4.000 años, que se dice pronto, 4.000 años, 4 siglos, 4 milenios, de 40 siglos, perdón, 4 milenios de controles de precios. Y es un libro fabuloso. Ahora no sé los autores, pero es de edición reciente y te explica, por ejemplo, por ponerlo en perspectiva, que ya el faraón egipcio o los emperadores romanos ya tuvieron esta tentación. ¿Y qué hay detrás del control de precios? El control de las personas. Claro. Y el control de la producción. Y la verdad es que ha sido una lectura fantástica. Y luego estoy leyendo también de mucho libro de más técnico quizás, o más específico, del tema de riesgos y el tema financiero. Y de hecho ahora me estoy leyendo un libro que aborda una cuestión que yo creo que es fundamental, que es el método de cómo aproximamos las ciencias sociales, en donde está la economía, pero donde también está la gestión financiera del riesgo, o de riesgo financiero, riesgo de crédito, riesgo de deuda, etc. Y se llama, el libro, ahora tampoco recuerdo el autor ahora a la memoria, pero me ha gustado mucho, lo llevo por la mitad, es cuando los físicos asaltaron los mercados. Entonces, liga un poco con unas ideas que recientemente o estos últimos tiempos ha desarrollado mucho Nassim Taleb, que es un pensador muy interesante, un neopoperiano muy interesante. Bueno, si alguien quiere saber más sobre Nassim Taleb, dejaremos el link de la entrevista que le hice en mi canal a Luis Torres, que la verdad que profundizamos bastante. Pues Luis, yo creo que lo dejaría aquí. Siempre la última pregunta intento que sea así un poco inspiradora. En este caso te voy a preguntar, digamos, para sobrellevar toda esta oscuridad y estas malas ideas, ¿no?, de las que hemos ido hablando, pues ¿cómo lo haces tú? No sé si a través de la lectura. Quizás la pregunta podría ser, ¿cuál es el valor que te aporta a ti la lectura, el conocimiento? Porque esto es algo un intangible, pero que nos incorporamos en nuestro cerebro. Hablemos un poco de esto, porque al final también es qué hay detrás de saciar nuestra curiosidad, vamos a decir. Total. Bueno, lo que hay es una forma de capital. O sea, un libro lo hemos de ver como sabiduría acumulada. Entonces, contra más aguante el paso del tiempo, más garantías tenemos de que aquella sabiduría ha sido útil en la práctica, ¿no? Yo, por ejemplo, otra lectura que no he comentado, pero aquí me desnudo y igual parece un poco raro, pero la verdad es que es una lectura que me ha encantado y que hago de vez en cuando, que es, hay 2 libros de la Biblia. Bueno, la Biblia, la verdad es que es un libro que hay que leer, pero hay 2 libros que a mí me gustan mucho, aparte de que los evangelios tienen parábolas que están muy bien. A mí, por ejemplo, la parábola de las vírgenes prudentes para la gestión de la liquidez es brutal, o la parábola de los talentos para la gestión del riesgo es brutal. Pero hay 2 libros, que es Proverbios y el Eclesiastés, que se atribuyen al rey David, bueno, están escritos por el rey David, y que es un manual de buena vida. O sea, es como... Y son libros que tienen 4 siglos y que, bueno, generación tras generación siguen mostrando que son útiles, ¿no? El Meditaciones de Marco Aurelio, las cartas a Lucio de Séneca. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho también leer biografías, ¿no? Porque las biografías o las memorias
si están bien escritas, Claro. por ejemplo, la autobiografía de Benjamin Franklin, que es muy divertida, o te permite aprender de los errores de otras personas y, digamos, al final el interés compuesto no solo funciona en el dinero, también funciona en otras cosas, ¿no? Y al final desarrollar buenos hábitos, agarrarse a buenas ideas, incluso el trabajar, el tratar de ser buena persona, es un aprendizaje continuo. Y en ese aprendizaje continuo, los libros, bueno, yo creo que son un perfecto socio y aliado. Bueno, tú dijiste que era como viajar, ¿no? Es un buen Pa- paralelismo. para mí es lo mismo. En un buen libro, yo me acuerdo, hay una frase muy bonita de Eduardo Mendoza, que sabéis que es el último premio Cervantes, decía por ejemplo, de uno de sus libros favoritos, que es Ana Karenina o Guerra y Paz, decía que son libros tan bien escritos que uno podía vivir dentro del libro. O sea, no necesitas nada más. Cuando tú coges un buen libro, te puedes olvidar de lo demás, no te faltará de nada. ¿Por qué? Porque tienes la vida misma ahí concentrada, ¿no? Entonces, yo creo que es como una droga sin su efecto, sin su efecto nocivo, ¿no? Ya. Sin efectos contraproducentes, que te hace exponencial, te permite vivir varias vidas a la vez. Aparte que si nos ceñimos a temas de ensayo o filosofía o de diversos, pues oye, es capital, es capital. Herramientas que metemos en la mochila. Bueno, no hay nada que me guste más que terminar las entrevistas con un punto incluso poético y la verdad que lo celebro. Llevamos mucho rato hablando, ya no sé ni cuánto rato, pero eso significa que me lo he pasado bien. Mira, esto, Sí, Ignasi, ahora que me sí. dices lo de la poesía, es mi asignatura pendiente que otro amigo del Juan de Mariana, mi amigo Luis Espinosa Godet, otro crack y buen liberal, siempre me dice que tengo la asignatura pendiente de leer poesía. Ah, sí. Que también yo creo que sí. Y yo estoy seguro que, al igual que a mí me costó empezar a leer novela, seguro que también aporta. Bueno, pues ahí lo dejamos. Pues muchas gracias, Luis. Dejaremos también tus links y si quieres los libros, luego me los pasas, también lo pondremos en la descripción. Perfecto. Gracias también a los espectadores que habéis llegado hasta aquí. Espero que hayáis pasado un buen rato. Yo creo que Luis y yo hemos pasado un buen rato, o sea que todo Yo esto que nos contigo siempre, llevamos. ya lo sabes, Ignasi. Gracias. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, pues dejad un comentario, podéis dejar un like, también suscribiros y nos vemos en la próxima. Luis, que termines de pasar muy buen día y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias, como siempre, Ignasi, por tenerme y un saludo a todos. Hasta luego.